En un tranquilo parque de la ciudad, bañado por la luz dorada del otoño, un hombre negro, cansado y con un pasado problemático, no deseaba más que encontrar la paz bajo la sombra de un viejo roble. Pero al presenciar cómo un grupo de abusones acorralaba a un niño aterrorizado, su instinto se activó, interviniendo para proteger al pequeño. Su acto de valentía llamó la atención del padre del niño, un influyente abogado, desencadenando una serie de eventos que lo obligarían a enfrentar su pasado. Con los secretos al descubierto y las tensiones subiendo, debía demostrar que era más que sus errores. Lo que nadie comprendía era que este hombre, apartado por la sociedad, aún tenía la fuerza para luchar por una segunda oportunidad de redención. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Bajo la luz del sol de un hermoso día, Marcus Reed, un hombre negro, ajustó el cuello desgastado de su chaqueta raída mientras se acomodaba bajo las amplias ramas de un viejo roble en el parque Riverside. El parque, con sus bancos sombreados y áreas de juegos dispersos, era su refugio, un lugar donde podía desaparecer en el fondo y observar cómo el mundo avanzaba sin él. No era mucho, pero era mejor que los fríos callejones que solía llamar hogar. El trino de los pájaros mezclado con la risa de los niños resonaba en el aire fresco del otoño. Marcus se recostó contra la corteza áspera, ajustando su abrigo más cerca de él mientras la brisa susurraba a su alrededor. Había aprendido a apreciar esos momentos de calma. Eran raros en una vida donde sobrevivir era una batalla diaria. Marcus no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tenía un trabajo estable como mecánico, un pequeño apartamento y sueños que sentía al alcance de la mano. Pero todo eso se desmoronó en cuestión de meses. Un error, un momento de desesperación, lo llevó a prisión. Los cargos no fueron del todo justos, pero la justicia no tenía importancia a los ojos de la ley. Cuando salió, la sociedad ya lo había juzgado. Fue etiquetado, desestimado y apartado. Ahora sus días los pasaba en el parque, invisible para la mayoría y evitado por otros. El mundo solo veía en qué se había convertido, no el hombre que alguna vez fue. Era tarde por la tarde cuando la rutina de Marcus fue interrumpida. Lo escuchó primero un grito agudo cortando el murmullo de la actividad del parque. Giró la cabeza hacia el área de juegos y vio a un pequeño niño rodeado por un grupo de chicos más grandes. El niño no debía tener más de 8 años. Su cabello rubio cuidadosamente peinado y ropa limpia contrastaban con la apariencia desaliñada de Marcus. Los chicos mayores, vestidos con jeans gastados y sudaderas con capucha, lo habían rodeado como buitres. «¿Crees que eres mejor que nosotros, eh?», uno de los chicos más grandes burló. El niño más pequeño agarró su mochila con fuerza, sus nudillos blancos mientras intentaba apartarse. «Yo no hice nada», dijo, su voz temblorosa. Marcus sintió un agudo dolor en el pecho. Conocía ese miedo, sabía lo que era sentirse pequeño e impotente. Por un momento dudó. Involucrarse podría atraer atención no deseada. Pero cuando el líder del grupo empujó al niño al suelo, los instintos de Marcus se activaron. «¡Hey!». La voz de Marcus resonó, profunda y autoritaria. Los abusones se giraron, sorprendidos por la interrupción. Marcus se dirigió hacia ellos, sus hombros anchos y rostro curtido suficientes para hacer que el grupo dudara. «Déjenlo en paz», dijo Marcus firmemente. «¿Quién eres tú?», escupió el líder, pero Marcus avanzó otro paso, sus ojos fijos en el niño que había caído. «¿Me escucharon? Aléjense». El líder vaciló, mirando a sus amigos. A pesar de la apariencia desaliñada de Marcus, había algo en él, un filo en su voz, un peso en su postura que los inquietaba. Después de un tenso momento, los chicos mayores retrocedieron, murmurando improperios mientras se retiraban. Marcus se volvió hacia el niño, quien seguía sentado en el suelo, agarrando su mochila como un salvavidas. «¿Estás bien, chico?», preguntó Marcus, su voz más suave ahora. El niño lo miró con ojos grandes llenos de lágrimas. «Creo que sí». Marcus le ofreció la mano y después de una breve vacilación, el niño la tomó, dejando que Marcus lo ayudara a ponerse de pie. «Gracias», dijo el niño en voz baja, sacudiendo la tierra de sus pantalones. «No es nada», replicó Marcus. «¿Cómo te llamas?». «Caleb», dijo el niño, su voz estabilizándose. «Caleb», repitió Marcus, asintiendo. «No deberías estar aquí solo. ¿Dónde están tus padres?». «Mi papá vendrá a recogerme»,
Caleb dijo, mirando nervioso hacia la entrada del parque. Entonces esperemos juntos. Marcus señaló un banco cercano. Se sentaron en silencio por un rato. Caleb parecía más tranquilo ahora, con su respiración más pareja mientras mantenía su mochila cerca. Marcus mantuvo un ojo en el área de juegos, asegurándose de que los abusones no regresaran. Minutos después, un auto negro y elegante se detuvo en la vereda. Marcus reconoció el tipo de inmediato caro, impecable, el tipo de auto que conduce a alguien que tiene su vida en orden. El conductor salió, un hombre alto con un traje impecable. «Caleb», llamó el hombre, su voz aguda con preocupación. «Papá». Caleb saltó y corrió hacia él. El hombre se arrodilló para revisar a su hijo. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Caleb miró hacia Marcus antes de volverse a su padre. «Unos chicos me estaban molestando, pero él me ayudó», señaló hacia Marcus, su rostro iluminándose con gratitud. Daniel West se enderezó, sus ojos agudos examinando a Marcus. Las líneas de su rostro se endurecieron y su postura se tensó. «¿Quién eres?», preguntó, su tono cauteloso. «Soy Marcus», respondió, manteniendo su voz calmada. Su hijo estaba siendo acosado. Intervine. La mirada de Daniel se demoró, analizando la apariencia desaliñada de Marcus y su ropa gastada. Dudó, claramente debatiendo si confiar en el hombre frente a él. ¿Es eso cierto?, Daniel preguntó, volviéndose a Caleb. Caleb asintió rápidamente. «Sí, papá». Él los detuvo y huyeron. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. Miró a Marcus nuevamente, esta vez con un atisbo de gratitud bajo la sospecha. Después de una breve vacilación, dio un paso adelante y extendió su mano. «Gracias», dijo Daniel. «Aprecio lo que hiciste por mi hijo». Marcus estrechó su mano con firmeza, aunque podía sentir las preguntas no expresadas persistiendo en los ojos de Daniel. «No es un problema», respondió Marcus. «Solo me alegra que esté a salvo». Daniel le dio un pequeño asentimiento antes de guiar a Caleb hacia el auto. Pero antes de entrar, Caleb se giró, su voz resonando a través del parque. «Adiós, Marcus. Gracias otra vez». Marcus levantó una mano en respuesta. «Cuídate, chico». Mientras el auto se alejaba, Marcus regresó a su lugar bajo el roble. El mundo a su alrededor retomó su ritmo, pero algo se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus había hecho algo que le recordaba quién solía ser. Y por un breve momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no era tan invisible como pensaba. Marcus se sentó bajo el viejo roble, el fresco viento de la noche acariciando su rostro, mientras los sonidos del parque se desvanecían en el fondo. La interacción con Caleb y su padre persistía en su mente. No podía quitarse de encima la mirada que Daniel West le había dado, parte gratitud, parte sospecha. No era la primera vez que Marcus había sido juzgado por su apariencia, pero por alguna razón, esta vez dolió más de lo habitual. Mientras el sol se ocultaba más, Marcus ajustó su desgastado abrigo más cerca de sí, tratando de concentrarse en la sencilla paz del parque. Pero sus pensamientos seguían desviándose hacia el niño, el miedo en los ojos de Caleb cuando había sido acorralado, el alivio cuando Marcus intervino. Marcus no había planeado involucrarse, pero algo en Caleb le recordó a él mismo cuando era más joven. Perdido, vulnerable, solo. Marcus suspiró y sacudió la cabeza. «No te encariñes», murmuró en voz baja. Esa fue la lección que había aprendido por las malas después de la prisión. «Baja la cabeza, mantente alejado de problemas y no esperes segundas oportunidades». Aún así, había algo en Caleb que se le quedó grabado. El agarre de Daniel West en el volante se apretó mientras conducía por las bien iluminadas calles de Atlanta. Caleb estaba sentado en silencio en el asiento trasero, aferrando su mochila y mirando por la ventana. «¿Seguro que estás bien?», Daniel preguntó, echando un vistazo por el espejo retrovisor. Caleb asintió, pero no dijo mucho. El silencio ponía nervioso a Daniel. Había pasado años perfeccionando su habilidad para analizar y desmantelar situaciones en las salas de justicia, pero cuando se trataba de ser padre, a menudo se sentía perdido. «¿Qué sucedió exactamente?», Daniel insistió, tratando de enmascarar la tensión en su voz. Caleb se movió nerviosamente en su asiento. «Esos chicos no me dejaban en paz, dijeron cosas feas, me empujaron, luego Marcus vino». Daniel frunció el ceño. «¿Marcus, el hombre en el parque?». «Sí», dijo Caleb, su voz animándose. «Él los detuvo, los asustó». La mandíbula de Daniel se tensó. La imagen de Marcus desgastado, sin afeitar y claramente luchando parpadeó en su mente. «¿Y no lo conocías antes de hoy?». «No», admitió Caleb, «pero fue amable, papá. No hizo nada malo, solo quería ayudar».
Daniel exhaló bruscamente. Quería creer eso, realmente quería. Pero años de defender clientes y procesar casos le habían enseñado una verdad innegable. La desesperación hace que las personas sean peligrosas. ¿Y Marcus? Marcus parecía desesperado. Para cuando llegaron a casa, la mente de Daniel ya estaba buscando respuestas. Necesitaba saber quién era este hombre que había intervenido para ayudar a su hijo. Y más importante, ¿qué quería a cambio? A la tarde siguiente, Marcus se sentó en el mismo banco bajo el roble, disfrutando del breve calor del sol de la tarde. Estaba perdido en sus pensamientos, tratando de planificar sus próximos pasos. ¿Comida para esta noche? ¿Refugio si llovía? Las preguntas nunca terminaban. Marcus. La voz lo hizo mirar arriba de inmediato. Caleb venía corriendo hacia él, su mochila rebotando en sus hombros. «Hola, chico», dijo Marcus cautelosamente, echando un vistazo alrededor en busca del padre de Caleb. «¿Qué haces aquí?» Caleb dejó caer su mochila en el banco y se sentó a su lado. «Quería verte». Marcus frunció el ceño. «¿Tu papá sabe que estás aquí?» Caleb dudó. «No exactamente». «Chico, eso no está bien». Marcus miró a su alrededor de nuevo, inquieto. Lo último que necesitaba era problemas con la ley por un malentendido. «Solo quería agradecerte otra vez», dijo Caleb rápidamente, sintiendo la preocupación de Marcus. «Y preguntarte algo». Marcus levantó una ceja. «¿Qué es? ¿Por qué vives aquí?» La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. Tragó saliva, intentando decidir cuánto contarle a este niño. «Es complicado», finalmente dijo. «Digamos que cometí algunos errores, y ahora estoy tratando de corregirlos». Caleb inclinó la cabeza. «Pero no eres malo, lo puedo decir». Marcus sonrió débilmente. «No todos lo ven así». «Entonces están equivocados», dijo Caleb con convicción. Antes de que Marcus pudiera responder, el auto negro y elegante se detuvo de nuevo, y Daniel salió, sus ojos agudos encontrando de inmediato a los dos. «Caleb», llamó Daniel, acercándose a grandes pasos. Marcus se levantó, dando un paso atrás instintivamente, mientras Caleb corría hacia su padre. La mirada de Daniel cambió de su hijo a Marcus, y Marcus se preparó para las acusaciones o algo peor. «Papá, está bien», dijo Caleb, su voz suplicante. «Solo quería agradecerle de nuevo, no hizo nada malo». Daniel miró a Caleb, luego a Marcus y exhaló lentamente. Después de un momento extendió su mano. «Supongo que te debo otra gracias», dijo Daniel, aunque su tono era cauteloso. Marcus dudó antes de estrechar su mano. «Solo hice lo que cualquier otro haría». Daniel levantó una ceja. «No todos lo harían». Hubo un silencio incómodo antes de que Daniel se volviera hacia Caleb. «Vámonos. Necesitamos hablar de esto más tarde». Caleb agarró su mochila pero miró a Marcus una vez más. «¿Te veré otra vez?» Marcus se encogió de hombros. «Estaré por aquí». «Vamos, Caleb», insistió Daniel, pero había menos tensión en su voz esta vez. Mientras se alejaban, Marcus se hundió de nuevo en el banco, sus pensamientos en remolino. El encuentro había salido mejor de lo que esperaba, pero lo dejó sintiéndose expuesto. No pertenecía a su mundo, lo sabía. Y aún así, las palabras de Caleb se le quedaron grabadas. «No eres malo, lo puedo decir». Esa noche, Daniel se sentó en su oficina, revisando expedientes del caso, pero su mente seguía vagando de regreso a Marcus. Había visto a personas como él antes, hombres que cometieron malas decisiones y pasaron el resto de sus vidas tratando de huir de ellas. Pero había algo diferente en Marcus. Caleb claramente lo había visto. Y Daniel no podía negar el hecho de que Marcus había intervenido cuando nadie más lo había hecho. Aún así, sus instintos le decían que fuera cauto. Sacó su teléfono y marcó un contacto en la comisaría. «Necesito que hagas una verificación de antecedentes», dijo. Al finalizar la llamada, Daniel se recostó en su silla, contemplando el techo. Esperaba casi en contra de su mejor juicio no encontrar nada que le hiciera arrepentirse de haber estrechado la mano de Marcus. Marcus se sentó bajo el roble, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, mientras la brisa temprana de otoño esparcía hojas por el suelo. El parque estaba más tranquilo hoy, y por una vez agradeció la soledad. Pero sus pensamientos estaban lejos de estar tranquilos. Su encuentro con Daniel West persistía en su mente, el apretón de manos, las palabras cautelosas y la leve tensión en los ojos del hombre. Marcus conocía esa mirada. No era solo escepticismo, era juicio el tipo que lo había seguido desde el día que salió de prisión. Sacó del bolsillo el viejo reloj que guardaba desde su liberación. Ya no funcionaba, pero lo llevaba como un recordatorio.
Un recordatorio de cómo el tiempo se había escapado y lo difícil que era recuperarlo. Daniel West se reclinó en su silla de oficina de cuero, mirando la pantalla de la computadora frente a él. Estaba revisando los resultados de la verificación de antecedentes que había solicitado sobre Marcus Reed. El informe no era largo, pero era suficiente para confirmar algunas de sus sospechas. Marcus tenía antecedentes penales, cargos de asalto y robo, 4 años cumplidos en prisión estatal. Liberado hace 2 años, Daniel se frotó las sienes. Parte de él quería cerrar el archivo y seguir adelante, decirle a Caleb que se mantuviera alejado y dejar que eso fuera el final. Pero otra parte de él no podía ignorar los detalles que no cuadraban del todo. Los cargos no eran violentos, no había robo a mano armada, no había drogas, no había historial de reincidencias, y no había mención de afiliaciones a pandillas o crimen organizado. Solo un único incidente, casi como si Marcus hubiera estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Daniel se inclinó más cerca, leyendo el resumen del caso nuevamente. Marcus había sido arrestado durante un robo en una tienda de conveniencia. El dependiente lo había identificado como uno de los perpetradores, pero Marcus había mantenido su inocencia durante todo el juicio. No fue suficiente para absolverlo, pero sembró una semilla de duda en la mente de Daniel. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. ¿Papá? La voz de Caleb sonó a través de la línea. Hola, chico, ¿qué pasa? ¿Puedo ir al parque después de la escuela otra vez?, preguntó Caleb, con timidez. Daniel dudó. ¿Estás planeando ver a Marcus? Tal vez. Daniel suspiró, pasándose la mano por el cabello. Caleb, hemos hablado de esto. Lo sé, dijo Caleb rápidamente, pero no es un mal tipo, papá. Solo siento que necesita que alguien crea en él. Daniel se quedó congelado, sorprendido por las palabras. La inocencia de Caleb, la forma en que veía lo bueno en las personas, era tanto inspiradora como aterradora. Quería proteger esa parte de su hijo, pero también necesitaba prepararlo para un mundo que no siempre era amable. Está bien, finalmente dijo Daniel, pero iré contigo esta vez. Cuando llegaron al parque, Marcus estaba exactamente donde lo habían dejado, sentado en el banco, mirando el horizonte como si estuviera buscando algo que no podía encontrar del todo. Caleb corrió adelante, su emoción desbordante. ¡Marcus! Marcus levantó la vista y sonrió débilmente, pero el cansancio en sus ojos no pasó desapercibido. Hola, chico, dijo Marcus, levantándose cuando Caleb se acercó. ¿Ya estás de vuelta? Sí, y mi papá también vino. La sonrisa de Marcus se desvaneció un poco al ver a Daniel acercándose, su traje impecable y su actitud rígida contrastando visiblemente con la ropa desgastada y postura cansada de Marcus. Señor West, dijo Marcus, asintiendo con cortesía. Marcus, respondió Daniel, extendiendo una mano. No era tan dudosa como la primera vez, pero todavía había una capa de formalidad cautelosa. Marcus la estrechó, su agarre firme pero no apremiante. Caleb no ha dejado de hablar de ti, dijo Daniel, su voz medida. Piensa muy bien de ti. Marcus miró a Caleb y ofreció una pequeña sonrisa. Es un buen chico. Daniel asintió. Lo es. Por eso necesito saber más de ti. Marcus se tensó. Mire, si esto es sobre mi pasado. Lo es, interrumpió Daniel. He indagado un poco. La mandíbula de Marcus se tensó. Por supuesto que lo hizo. Tenía que hacerlo, dijo Daniel, suavizando su tono ligeramente. Salvaste a mi hijo y respeto eso, pero necesitas entender que no puedo simplemente tomar a las personas por lo que parecen. No cuando se trata de Caleb. Marcus exhaló bruscamente. Lo entiendo, de verdad. Entonces ayúdame a entender, dijo Daniel. El robo, los cargos, ¿qué pasó? Por un largo momento, Marcus no habló. Finalmente se sentó de nuevo en el banco, señalando a Daniel que hiciera lo mismo. Caleb se sentó cerca, observando en silencio. Tenía 25, comenzó Marcus, su voz baja. Trabajaba como mecánico, tratando de salir adelante. Tenía un amigo, Aaron, crecimos juntos. Se metió con la gente equivocada y un día me pidió un aventón. Dijo que necesitaba recoger algo. No lo pensé 2 veces. Daniel escuchó atentamente, sus instintos de abogado activándose. Antes de darme cuenta, estábamos estacionados frente a una tienda de conveniencia. Aaron entró y yo esperé. Ni siquiera vi el arma hasta que fue demasiado tarde. Salió corriendo, gritándome que condujera. Marcus hizo una pausa, sus manos apretándose en puños. Me congelé. Antes de que pudiera siquiera encender el auto, ya estaban allí los policías. Aaron corrió, pero me atraparon a mí. ¿Y el dependiente? Juró que yo era parte de ello. Dijo que era el vigilante.
Daniel estudió el rostro de Marcus. ¿Por qué no luchaste más en la corte? Marcus soltó una risa amarga. ¿Crees que un negro sin dinero y con un defensor público tenía una oportunidad? Daniel no discutió. Había visto las fallas en el sistema demasiadas veces. Hice mi tiempo, dijo Marcus. Mantuve la cabeza baja, salí pronto por buen comportamiento, pero no importó, nadie contrata a un ex convicto, nadie te da una oportunidad. Daniel se reclinó, absorbiendo la historia. No era a prueba de balas, pero se sentía genuina. Y el hecho de que Marcus hubiera sido honesto en lugar de ocultar la verdad ganaba una pequeña medida de confianza. Te creo, dijo Daniel finalmente. Marcus lo miró, sorprendido. ¿Lo haces? Daniel asintió. También pienso que mereces otra oportunidad. Marcus parpadeó, sin saber cómo responder. Mira, continuó Daniel, conozco a alguien que posee un taller de reparación. Siempre están buscando buenos mecánicos. Puedo hablar con él, ver si está dispuesto a darte una prueba. Marcus lo miró fijamente, la incredulidad escrita en su rostro. ¿Harías eso? Por Caleb, dijo Daniel mirando a su hijo, y porque todos merecen una segunda oportunidad. Daniel se alejó del banco, con el teléfono ya en la mano mientras miraba a Marcus y Caleb. Tomando un profundo respiro, buscó entre sus contactos y encontró el nombre que estaba buscando: Rick Jackson. Presionando el botón de llamada, caminó unos pasos hacia el borde del parque, con una mano en el bolsillo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz áspera y familiar contestara. Taller de reparación Jackson, Rick habla. Rick, soy Daniel West, dijo Daniel, tratando de mantener su voz firme. Daniel, ¿cuánto tiempo, amigo? ¿Qué pasa? Necesito un favor, respondió Daniel, echando un vistazo a Marcus, quien permanecía nerviosamente junto al banco, jugueteando con el borde de su chaqueta gastada. ¿Aún tienes esa vacante para un mecánico? Hubo una breve pausa antes de que Rick respondiera. Sí, la tengo, pero debe llenarse pronto. ¿Conoces a alguien? Sí, dijo Daniel con firmeza. Se llama Marcus Reed. Ha tenido algunos golpes duros, pero es hábil, realmente hábil, y está listo para trabajar. Solo necesita una oportunidad. Espera, el tono de Rick cambió, cargado de duda. ¿Golpes duros? ¿De qué tipo de golpes duros estamos hablando aquí? Daniel suspiró, preparándose para la resistencia. Mira, Rick, sé cómo suena esto, pero confía en mí. Es sólido. Solía ser mecánico antes de que las cosas se desmoronaran. Está tratando de reconstruir su vida. Solo necesita que alguien crea en él. Daniel, comenzó Rick, sonando escéptico. Sabes que manejo un negocio estricto. No puedo permitirme correr riesgos. No te estaría llamando si no creyera en él, interrumpió Daniel. Me conoces desde hace años. ¿Cuándo he pedido algo así? Rick volvió a vacilar antes de finalmente exhalar en el receptor. Está bien, lo conoceré, pero sin garantías. Está bien. Si puede probarse a sí mismo, tiene una oportunidad. Los hombros de Daniel se relajaron ligeramente. Eso es todo lo que pido. Dile que esté aquí hoy, añadió Rick. Cuanto antes mejor. Daniel colgó y se dirigió de nuevo hacia Marcus y Caleb, su expresión seria pero esperanzadora. Se acercó a Marcus y le tendió una tarjeta de visita. Rick te está esperando, dijo, mirando a Marcus directamente a los ojos. 425 Cole Dawson. Esté allí en 1 hora. Marcus tomó la tarjeta con manos temblorosas, incapaz de ocultar el destello de incredulidad y gratitud en sus ojos. Gracias, dijo suavemente. No me agradezcas todavía, respondió Daniel. Consigue el trabajo primero. Caleb sonrió y saludó mientras Daniel lo guiaba hacia el estacionamiento, dejando a Marcus de pie en el parque con una renovada esperanza y una oportunidad para probarse a sí mismo. Marcus estaba de pie afuera del taller de reparación de autos, sus manos metidas en los bolsillos de su viejo y desgastado abrigo. El aire de la mañana era fresco, llevando el débil y familiar olor a aceite y gasolina. Miró el cartel descolorido colgando sobre la puerta del garaje, Reparación de Autos Jackson, mientras sus nervios se apretaban más con cada segundo que pasaba. Esta era su oportunidad. Quizás su única oportunidad. Las palabras de Daniel en el parque resonaban en su mente. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero Marcus no podía evitar preguntarse si eso era cierto. Había pasado años oyendo lo contrario, diciéndole que nunca sería más que su peor error. Hoy, descubriría si Daniel tenía razón, o si el mundo nuevamente le cerraría la puerta en la cara. Dentro del taller, Rick Jackson, el dueño, saludó a Marcus con un apretón de manos firme.
Rick estaba en sus 50, con sus manos cubiertas de grasa y su cara con las marcas del trabajo arduo a lo largo de los años. «Así que tú eres el tipo del que Daniel ha estado hablando», dijo Rick, observando a Marcus de arriba abajo. Su tono no era desagradable, pero cargaba el peso de alguien que había visto a muchos hombres venir e irse. «Sí, señor», respondió Marcus, manteniendo su voz firme. «Aprecio que me dé esta oportunidad». Rick gruñó. «Veremos si puedes mantenerte al día. Esto no es un trabajo fácil. Pero Daniel jura que sabes tu camino alrededor de un motor. Esperemos que tenga razón». Marcus siguió a Rick por el taller ocupado. Los mecánicos se movían con prisa, las herramientas sonaban y los motores zumbaban. Marcus dirigió su mirada hacia los autos viejos sedanes, camionetas y un elegante auto deportivo que se encontraba en la esquina, como si no perteneciera ahí. «Aquí es donde comenzarás», dijo Rick, señalando un sedán oxidado con el capó levantado. «Necesita un trabajo completo de frenos. ¿Crees que puedes manejarlo?» Marcus dio un paso adelante, dejando que sus manos rozaran el borde del auto. Se sentía familiar, seguro, asintió. «Puedo manejarlo». Rick le lanzó un par de guantes. «Entonces ponte a trabajar». Las horas pasaron, y Marcus cayó en un ritmo. Sus manos se movían con facilidad practicada, ajustando tornillos y revisando líneas. Por primera vez en años, sintió una sensación de propósito, una conexión con el hombre que solía ser. El sol de la tarde bañaba el taller con una luz dorada, mientras Marcus se encontraba en el medio de la cochera, limpiándose la grasa de las manos. Su primera semana en la reparación de autos Jackson había sido un torbellino de madrugadas, músculos adoloridos y el aroma a aceite de motor. Era un trabajo honesto, algo que Marcus no había sentido en años, y estaba decidido a no perder esta oportunidad. Pero no era fácil. Los otros mecánicos eran lo suficientemente cordiales, pero Marcus podía sentir sus miradas cuando no creían que estuviera mirando. Los murmullos sobre su pasado se extendieron rápidamente. Los primeros días lo descartaba, concentrándose en su trabajo, pero el malestar perduraba. Para el tercer día, todo llegó a un tope. Eddie, un hombre delgado con ojos agudos y un ceño perpetuo, hizo su movimiento. «Hey Reed», llamó Eddie mientras Marcus terminaba un trabajo de frenos. «Te perdiste un lugar». Marcus se volvió para encontrar a Eddie señalando la mancha de aceite debajo del auto. «¿Quieres limpiarlo?» «Ya lo limpié», respondió Marcus con calma. «No es suficiente», contestó Eddie. «¿Pero qué debería esperar? Quiero decir, alguien con tu pasado. Supongo que no podemos esperar mucho, ¿verdad?» El taller quedó en silencio. Otros trabajadores miraron arriba, pretendiendo no escuchar. Marcus apretó su agarre alrededor de la llave en su mano, pero se forzó a mantener la calma. Conocía el tipo de Eddie, siempre presionando botones, esperando que alguien estalle. No podía darle esa satisfacción. En su lugar, Marcus se enderezó y miró a Eddie a los ojos. «Puedes decir lo que quieras, Eddie, pero estoy aquí para trabajar. Así que, a menos que tengas algo útil que decir, sugiero que te apartes de mi camino». La sonrisa de Eddie vaciló. No había esperado que Marcus se mantuviera firme. Con una maldición murmurada, se dio la vuelta y se alejó. Pero Marcus sabía que esto no había terminado. El enfrentamiento con Eddie perduró en la mente de Marcus durante el día, pero siguió adelante, centrándose en su trabajo. Para cuando llegó el almuerzo, Marcus estaba listo para un respiro. Al salir, se sorprendió al ver a Daniel esperando junto a su auto. «¿Daniel?», Marcus llamó, limpiándose las manos en un trapo mientras se acercaba. «¿Qué haces aquí?». Daniel sonrió, pero su expresión cambió rápidamente a seria. «Recibí una llamada de Rick. Mencionó cierta tensión entre tú y uno de los otros trabajadores». Marcus suspiró, apoyándose en el lateral del edificio. «Déjame adivinar, Eddie». «Sí», dijo Daniel. «Rick está preocupado, pero dijo que lo estás manejando bien». Marcus se encogió de hombros. «Estoy intentando, pero es difícil cuando las personas solo ven tu pasado y no quién intentas ser ahora». Daniel lo estudió por un momento antes de hablar. «Estás haciendo todo bien, Marcus. Personas como Eddie están atrapadas en sus propios miedos y prejuicios. La mejor manera de silenciarlos es seguir demostrando que están equivocados». Marcus dejó escapar un suspiro. «Espero que tengas razón». Daniel colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lo sé». La verdadera prueba llegó más tarde esa tarde. Un cliente había traído un viejo auto deportivo con problemas de motor que nadie más en el taller parecía poder averiguar. El trabajo había estado sentado sin tocar durante días, y Rick comenzaba a frustrarse.
Marcus se ofreció a echar un vistazo. Pasaron horas mientras trabajaba, sus manos moviéndose con precisión y habilidad que no había sentido en años. Era como la memoria muscular, un viejo talento, que pensó que había perdido regresando a la vida. Para cuando se apretó el último tornillo y encendió el motor, el suave zumbido del motor llenó el taller. Rick se acercó, sus ojos agrandándose mientras escuchaba. Bueno, estaré condenado, dijo Rick, dándole a Marcus una palmada en la espalda. Realmente sabes tus cosas, ¿no? Marcus sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Solo necesitaba un poco de paciencia. Los otros trabajadores, incluido Eddie, se habían reunido alrededor. Por primera vez, Marcus sintió algo cambiar, una sensación de respeto en sus ojos que no había estado allí antes. Incluso Eddie murmuró un buen trabajo, renuente antes de alejarse. Esa noche, Marcus fue invitado a cenar nuevamente en casa de los West, pero esta vez se sintió diferente. No solo estaba allí como invitado, era parte de su mundo ahora. Caleb estaba extasiado, mostrando orgullosamente el nuevo uniforme de trabajo Marcus a cualquiera que quisiera escuchar, mientras Daniel le servía a Marcus una bebida y brindaba por su éxito. «Te ganaste esto», dijo Daniel, alzando su vaso, «y es solo el comienzo». Marcus no pudo evitar sonreír. «No podría haberlo hecho sin ustedes y Caleb. Me dieron una oportunidad cuando nadie más lo haría». Daniel negó con la cabeza. «No, Marcus, no te dimos nada. Lo tomaste y lo hiciste valer». En las semanas que siguieron, Marcus continuó prosperando en el taller, pero no se detuvo allí. Inspirado por sus propias luchas, comenzó a ofrecerse como voluntario en un refugio local, ayudando a otros hombres y mujeres sin hogar a encontrar trabajo y reconstruir sus vidas. Una tarde, Caleb y Daniel vinieron a visitarlo al refugio, y los ojos de Caleb se iluminaron al ver a Marcus enseñando a un grupo de hombres cómo reparar pequeños motores. «Estás ayudando a la gente, Marcus», dijo Caleb sonriendo. Marcus sonrió. «Al igual que alguien me ayudó a mí». Meses después, Marcus estaba parado en un podio durante un evento comunitario, compartiendo su historia con una multitud que incluía a funcionarios locales, familias y personas como él, aquellos que buscan esperanza. «Perdí mi camino», dijo Marcus, su voz firme. «Y durante mucho tiempo pensé que ese era el final de mi historia. Pero luego alguien me vio no como un error, sino como un hombre tratando de hacer las cosas bien». Se detuvo, sus ojos encontrando a Caleb y Daniel en la multitud. «Todos necesitamos una segunda oportunidad», continuó Marcus. «Y cuando la recibimos, tenemos que hacer que valga la pena, no solo por nosotros, sino por otros». La multitud estalló en aplausos, y mientras Marcus bajaba, Caleb corrió para abrazarlo. «Lo lograste», dijo Caleb. Marcus se arrodilló sonriendo. «Lo hicimos, chico». Al concluir el evento, Daniel se acercó a Marcus estrechando su mano firmemente. «Me hiciste sentir orgulloso, Marcus», dijo Daniel. «Demostraste que las personas pueden cambiar y que a veces todo lo que necesitan es que alguien crea en ellos». Marcus asintió, su corazón lleno. «No te defraudaré». Mientras salía, Marcus miró alrededor del parque que alguna vez fue su refugio. Ya no era solo un lugar para esconderse, era un recordatorio de dónde había comenzado y lo lejos que había llegado. Por primera vez en años, Marcus no se sentía invisible. Se sentía visto, se sentía valorado y se sentía listo para lo que viniera después. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.